La Metamorfosis es una novela breve escrita por Franz Kafka en 1915. La historia trata sobre Gregor Samsa, cuya repentina transformación en un enorme insecto dificulta cada vez más la comunicación de su entorno social con él, hasta que es considerado intolerable por su familia y finalmente fallece. La transformación de Gregor es un suceso fantástico que inaugura la literatura del absurdo y en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores consagrados como Albert Camus, una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra, una crítica a la autoridad como la crueldad del empresario y de la sociedad aburguesada puede suponer un peligro para los individuos, sobre todo aquellos diferentes, pues la falta de comprensión por ambas partes puede derivar en el aislamiento social, la marginación y la muerte. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana de un sueño intranquilo, se encontró transformado en su cama en un insecto gigante. Quiere volver a dormir, pero su extraño cuerpo le impide ponerse en una posición cómoda. Intenta 100 veces rodar sobre su costado sin lograr mantener la posición. Le preocupa faltar al trabajo, ya que no lo ha hecho durante los últimos 5 años. En el relato, en ningún momento explica por qué Gregor se transforma, en consonancia con el profundo interés de Kafka por el amor a lo trágico y absurdo de la vida. La repentina transformación también demuestra la debilidad de la mente que no puede controlar la realidad física del cuerpo. La madre de Gregor llama a la puerta para despertarlo, y Gregor se da cuenta de que ha perdido la capacidad de hablar. A continuación, su padre y su hermana comienzan a preguntar qué es lo que pasa. Gregor se alegra de haber cerrado la puerta con llave la noche anterior. El jefe de Gregor acude a su casa y se une a su familia insistiendo en llamar a la puerta. Gregor odia que su ausencia se haya notado tan rápido y siente que se le debe dar un descanso, especialmente frente a su familia. Puede escuchar a su madre defenderlo ante su jefe, diciendo que es un gran trabajador y que está muy enfocado en su carrera profesional. Me asombras. Pensé que eras una persona tranquila y confiable, y ahora, de repente, pareces empeñado en hacer una exhibición vergonzosa de ti mismo. Su familia demuestra lealtad hacia él, con la complejidad añadida de que dependen de Gregor para su sustento. Las intenciones son complicadas. Una superficie aparentemente positiva puede enmascarar una realidad más dura y viceversa. Gregor se niega a abrirle la puerta a su jefe, su puesto peligra. Pero después de un discurso cortés intenta abrir la puerta sin mucho éxito. Esta escena ilustra la falta de comprensión que tiene Gregor sobre sí mismo, y de la misma manera el fracaso de las palabras y la mente para superar las realidades físicas. Intenta abrir la puerta para explicarse nuevamente sin darse cuenta de que su apariencia horrorizará a aquellos que intenta calmar. Ni siquiera es capaz de hablar para comunicarse correctamente. Finalmente logra hacer girar la llave y abrir la puerta. Una vez abierta, la madre avanza hacia él, pero se desploma antes de llegar. El padre, por su parte, amenaza a Gregor con el puño, pero luego se aleja unos pasos y rompe en llanto. Gregor se comporta como si fuera completamente humano, apenas se da cuenta de que está asustando a los demás. Tras desvelar su asqueroso aspecto, su jefe queda horrorizado y abandona la casa corriendo. Reacciones similares ocurren entre sus familiares. Su padre empuja fuertemente a Gregor de vuelta a su habitación y la cierra de nuevo. Ya no lo trata como a un hijo, sino más bien como si se tratase de un insecto repugnante. Se despierta al anochecer. Se da cuenta de que todavía le duele el costado y una de las piernas desde por la mañana. Encuentra leche y pan junto a la puerta e intenta comerlos con avidez, pero a pesar de que la leche solía ser su bebida favorita, la encuentra desagradable. Su apetito o la falta del mismo se repite durante todo el relato, mostrando una conexión entre cuerpo y emociones. Aquí el aspecto de la mente de Gregor, que todavía es humano, sigue asociando estos alimentos frescos con cosas que le gustaría comer, pero su cuerpo los rechaza porque no atraen a un insecto. A diferencia de la mañana cuando parecía confundido o incluso distraído mientras aterrorizaba a su familia sin darse cuenta, ahora muestra cierta comprensión del horror que ha causado su metamorfosis, cómo ha alterado la rutina y el futuro de su familia. Al día siguiente su hermana le hace una visita, aún sorprendida por su estado. Se da cuenta de que la leche y el pan siguen sin comer y los retira.
trayendo en su lugar verduras podridas. Gregor come vorazmente la comida, disfrutando especialmente de las porciones más mohosas. Cuando su hermana vuelve para retirar las sobras, él se esconde debajo del sofá para no molestarle como muestra de agradecimiento. Destaca la amabilidad de su hermana y el vínculo especial que comparte con él. Pero este no dura mucho. Poco a poco la situación lo supera y comienza a sentir asco por su propio hermano. Desde ese momento la hermana de Gregor le sigue ayudando, pero con una actitud totalmente diferente. Le tira la comida o se la pasa con desdén en un trapo sin mirarle. A pesar de todo, su familia sigue viendo en ese insecto gigante a Gregor, ese hijo o hermano al que tanto quieren, por lo que deciden mantener la puerta de su habitación abierta para que así pueda seguir viendo y escuchando a sus padres y a su hermana. Gregor escucha a su padre explicar la posición financiera de la familia, reflexiona sobre cómo al principio la familia apreciaba mucho todo el arduo trabajo de Gregor y cómo se acostumbraron a depender de él. El padre de Gregor decide volver a trabajar con la edad que tiene. La madre parece demasiado vieja y enferma, y su hermana solo tiene 17 años. Gregor siente vergüenza y dolor al pensar que su familia tiene que trabajar. De esta manera, demuestran que en Gregor solo veían al sustentador de la economía familiar y nada más. No puedo hacerte entender, no puedo hacer que nadie entienda lo que está pasando dentro de mí, ni siquiera puedo explicármelo a mí mismo. Su hermana se convierte poco a poco en el antagonista de la historia, seguida por su padre, que cada vez lo trata peor. La madre, por su parte, aunque se encuentra débil, parece que todavía siente algo por su hijo, aunque se haya convertido en un asqueroso insecto. A pesar de todo, su familia ya no lo ve como quien era, sino como al insecto que es ahora. Gregor sigue siendo el mismo. Aunque por fuera sea un insecto desagradable que ya no puede trabajar, sigue siendo el mismo de siempre. Sin embargo, como ya no puede ser productivo en el mercado laboral ni traer dinero a la casa, su familia lo ve como una desgracia y lo rechaza. A partir de este momento, la puerta, que hasta ahora había estado abierta para que Gregor pudiese seguir viendo y oyendo a su familia, se cierra. Su familia mantiene a Gregor completamente encerrado y aislado en su habitación. Como ya no tienen dinero, la familia de Gregor decide despedir a su criada, y los tres comienzan a trabajar. Además, tienen que recurrir a alquilar el resto de la casa para sobrevivir. Gregor entiende que el estrés de su familia ha hecho que su hermana, su madre y su padre sean menos atentos con él. Parecen exhaustos y molestos por ser tan desafortunados en comparación con el resto. Aunque durante la primera parte del relato la familia presta mucha atención a la habitación de Gregor, queriendo despejarla para que se sienta cómodo, ahora ignoran por completo sus preferencias. Solía ser él el que brindaba apoyo financiero y su familia administraba la casa, limpiaban su habitación, hacían su cama, etc. Pero ahora lo hacen por motivos completamente diferentes. Motivos económicos. Durante esta parte del relato se muestra el descenso de Gregor a la indignación por ser ignorado. Antes de su transformación estaba motivado tanto por ser responsable como por ganar reconocimiento por ello. Ahora el hecho de que su familia lo ignore lo empuja aún más al egocentrismo de un insecto. Es más feliz cuando no piensa en cosas humanas. Una noche, por primera vez desde la transformación, su hermana comienza a tocar el violín. Los inquilinos le piden que toque para ellos en la sala de estar. La madre y el padre de Gregor tímidamente asisten al acontecimiento desde lejos. Gregor, conmovido por la melodía, se atreve a salir del cuarto hacia el comedor. El padre, asustado, intentó distraer a los inquilinos encerrándolos en un cuarto. Su hermana increpó a su padre, pidiéndole deshacerse de ese monstruo, que ya no consideraba su hermano. Gregor regresa a su habitación con extrema dificultad debido a sus heridas y debilidad. Su familia lo ve irse en silencio, pero tan pronto como entra en su habitación cierran y bloquean con llave la puerta detrás de él. En su habitación, Gregor no puede moverse. Piensa en su familia con ternura y amor, y muere. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó contra el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro. Una vez que ha muerto, cuando ya no tienen que pensar en la carga de cuidarlo, su simpatía hacia él regresa.
El padre agradece a Dios de haberlos liberado del insecto. La familia se tomó un día de descanso, organizaron las finanzas y vieron que juntando su dinero podían vivir cómodos. Salieron, como antes de la metamorfosis, a pasear por la ciudad, agradecidos por la muerte de Gregor.